Hola a todos, soy María del Mar, soy vuestra profesora de OPI. Bueno, como os dije en el foro, los miércoles de 5 a 6 vamos a tener una tutoría online, que no es necesario que os conectéis, pero siempre mucho mejor para la hora de resolver las dudas, etcétera. El miércoles pasado la realizamos, pero no la pude grabar por problemas con el ordenador del instituto. Entonces, bueno, de todas maneras solo se conectaron dos personas y estuvimos viendo un poquito en qué consistía la tarea. Em, Os quiero decir que primero os voy a dar unos consejillos. Esta tutoría la grabo porque estoy viendo que no habéis comprendido bien la gente que ya me ha mandado la tarea, que es lo que tratamos de hacer. Entonces, unos consejillos primero, antes de que os pongáis a hacer la tarea. Cuando se os abra una unidad, lo primero que tenéis que hacer no es la tarea, eso es lo último. Primero, leeros bien los contenidos, aseguraros bien de qué trata la tarea, preguntad en los foros, esperaros a que hagamos una tutoría, preguntádmelo a mí a través del correo, pero no os pongáis a hacer la tarea deprisa y corriendo, porque luego las tareas, una vez que la habéis enviado, ya si la tenéis mal, solo tenéis otra posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a cerciorarnos bien de qué es lo que queremos hacer. Entonces, como consejo, siempre que empecéis una unidad, leeros bien los contenidos, leeros las orientaciones del alumnado, leeros todo, la tarea, leedla bien, requete, leedla, antes de poneros a hacerla en el ordenador, hacer un esquema con lo que tengáis que hacer, qué es lo que tenéis que preparar. Preguntarlo si es necesario, ya os digo, a través de los foros, del correo, de las tutorías, etcétera. Pero no os pongáis lo primero a hacer la tarea porque tenéis tiempo de sobra para hacerla y una vez que la habéis mandado, ya ahí sí que no tenemos remedio. Entonces, bueno, comenzamos con la tarea uno. Bueno, nosotros cuando comenzamos la tarea, aquí tenemos el caso práctico en este vídeo que tenéis aquí, nos nos dice más o menos en qué va a consistir la tarea. Y luego tenemos lo que te pedimos que hagas. En esta tarea en concreto es del tema uno. De lo que trata este tema es, digamos, de los componentes hardware y software del ordenador, y lo que nosotros tenemos que saber no es que me diga y me voy a comprar un portátil, es que sepamos los componentes necesarios que tenemos, para qué sirven. Si nosotros tuviésemos que montar el ordenador, ¿qué componentes le pondríamos? De eso se trata. Si nos damos cuenta, en la tarea nos dice, ¿qué te pedimos que hagas? Bueno, no empresa, nos cuenta desde qué situación partimos. En la empresa que estás trabajando ha decidido, como medida de coordinación para sus trabajadores y trabajadoras, que puedan realizar teletrabajo determinados días de la semana, con el fin que dicha manera de trabajar se realice de una manera confortable y se disponga de todo lo necesario. La empresa le ha indicado a cada uno que debe hacer un informe técnico especificando todo lo que va a necesitar y un informe económico desglosando el coste de cada uno de los elementos que ha indicado en el informe técnico. Bueno, tenemos dos partes. La primera es el informe técnico. Nos dice, debe realizar un análisis sobre los componentes mínimos para el equipo de trabajo en casa. Te ofrecemos un listado básico, pero debes ampliarlo y no especifica, debes definirlo y comentar brevemente las características básicas que debe tener el equipo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si tú me dices, yo me compro un portátil, porque en la tarea nos da varias páginas en esta parte de la tarea donde tenemos información de interés, pues nos da varias páginas que nos sirven para que comparemos, no para que analicemos. Bueno, hay algunas que sí, pero a ver, yo le doy a la página del Corte Inglés o de MediaMarkt y puedo ver mis ordenadores. Entonces, no me vale que tú me digas, me voy a comprar un portátil Asus, vamos a ver este portátil mismo, que es muy baratito. Un portátil Asus E4 10M, no me vale eso. Me tienes que especificar
qué procesador tenemos, qué características tiene ese procesador. O sea, ¿para qué sirve ese procesador? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con él? Entonces, a ver, ¿dónde está? Está en la descripción de la tarea. Nos dice la tarea, un análisis de los componentes mínimos para el equipo de trabajo en casa. Te ofrecemos un listado básico que debes ampliarlo. Por ejemplo, si nosotros cogemos ese portátil, que tenemos que estar pensando que lo que vamos a hacer es teletrabajar, no es un portátil para uso personal nuestro. Lo más cómodo si vamos a teletrabajar, yo lo digo, es una torre de ordenador donde podamos estar sentados cómodos en una mesa, donde imaginad que sobre todo si vamos a trabajar con una empresa, a lo mejor vamos a tener una intranet donde nos tengamos que comunicar con la empresa, etcétera. Entonces, bueno, pero aún así, eligiendo portátil, si tú en el portátil me dices que tu portátil tiene un procesador, un Intel Core i5 10400, específicame qué características tiene ese procesador. Busca las características en internet, qué velocidad tiene, si tiene ventilador incluido, por qué ha elegido eso, que a lo mejor es un procesador de gama media, que es lo que necesitamos. No necesitamos uno de gama alta, pues no solo del procesador, sino de la memoria RAM, del disco duro, de la tarjeta gráfica que necesitamos, etcétera. Y lo mismo esto, o sea, a la hora de evaluar la tarea, nosotros cuando vamos a evaluar la tarea, yo te voy a evaluar, tenéis aquí lo que se va a evaluar. Entonces, no es lo mismo si en el informe técnico tú me has dicho que te vas a comprar un portátil del Corte Inglés que te cuesta 700 euros, no es lo mismo que si me ha especificado el ordenador que va a montar, que tiene una placa base tal, un procesador, una placa base tal que además me cuesta esto, un procesador tal que me cuesta esto, una tarjeta gráfica tal que me cuesta esto. No es lo mismo. Y yo sé entonces de lo que estamos hablando y sé que tú eres capaz de reconocer las características técnicas de ese ordenador que vas a montar, no ya por el precio que te cueste. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Hay gente que sabrá hacerlo y hay gente que no tendrá ni idea, que sabrá poquito, pero eso es lo que trata la tarea. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, aquí en información de la tarea, dentro de los recursos necesarios que nosotros tenemos un recurso que es PC Componentes, por ejemplo. Este es un ejemplo, aunque si buscáis en internet, vosotros buscáis en internet un configurador de ordenadores, os vais a encontrar de otras páginas. Me da igual de la que sea, lo podéis hacer con la que sea. O, ya os he dicho, si cogéis, por ejemplo, un portátil, por lo menos buscarme las características de cada componente del portátil. Vamos a mirar un poquito cómo es el configurador de PC Componentes. Si nosotros nos vamos a PC Componentes, ¿vale? Yo le digo aquí en todas las categorías que me vaya al configurador de PCs. Y entonces nosotros aquí ya tenemos el configurador. Bueno, si veis aquí en las configuraciones, hasta nos sugieren una configuración de nuestros expertos. Nos dice una workstation para el teletrabajo. Le damos aquí y los expertos de PC Componentes nos sugieren una serie de ordenadores. Este vale 1200. Una vez que le damos, nosotros podemos ver los detalles. Los detalles de esta. Entonces, nos viene que una nueva gama de ordenadores con el procesador i5 12400. Vale, pues si me utilizáis esto, buscarme el procesador i5 en el mismo PC Componentes o en internet, en cualquier sitio. ¿Qué quiere decir este procesador? Hoy que no puedo señalarlo, es que estoy con él. Vale.
Bueno, lo voy a escribir aquí. Si vosotros veis, tú puedes poner aquí i5, 12600, ¿vale? Y nos da ejemplos de ordenadores que lo tienen y de lo que es el procesador y cuánto vale. Si le damos, pues vemos las características de este procesador, para qué nos sirve y por qué hemos elegido este. Bueno, de todas maneras, sería una forma de hacerlo con lo que nos aconsejan los expertos. ¿Cómo podemos ir viéndolo también? Nosotros en el configurador de PC, como hemos dicho, primero lo que tenemos que saber, si habéis estudiado un poquito el tema, es que lo principal del ordenador es el procesador que tenemos. Nosotros trabajamos normalmente con dos marcas de procesadores, AMD e Intel. AMD, digamos, que no tiene la fama de Intel, por lo tanto, te puede fabricar unos procesadores un poquito más altos que los de Intel al mismo precio, pero siempre tiene digamos, la calidad, la seguridad de Intel. Entonces, nosotros primero, ¿qué tipo de ordenador, qué tipo vamos a trabajar? Si nosotros va a ser una estación de teletrabajo, pero nosotros no somos unos expertos, ni vamos a programar, ni vamos a probar juegos, ni nada, con una gama media, digamos, tendríamos bastante. Por lo tanto, no necesitamos un i7 ni nada de eso. Nosotros en la configuración de primero vamos a seleccionar qué tipo de configuración vamos a elegir y nosotros podemos, si veis, nosotros tenemos aquí dos tipos de procesadores AMD con el socket AM4, digamos una gama media, con el socket AM5 con la gama alta, y lo mismo pasa con los Intel. Con el Intel LGA 12, gama media, con la base, estos son unos i5, estos unos i7, gama alta. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por una gama media. Yo le doy, y ahora, el mismo configurador nos ofrece este procesador, el Intel i5 11400. Si nosotros le damos aquí, le podemos buscar más, nos ofrece un montón de procesadores. Vamos a ponerle que yo he visto dentro de los que me ofrece los expertos, me ofrece el i5, 10400, por ejemplo. Vale, pues lo tengo aquí y le doy a añadir. Y aquí tenemos lo que me cuesta, aparte de que, bueno, si lo vemos, no. O sea, le podemos ver, nosotros en el i5 aquí podemos ver las características que tiene este procesador. ¿Vale? Uy, esperar, es que como estoy grabando me sale. Vale. Bueno, pues seguimos. Ahora, con este procesador que nosotros hemos elegido, me da la opción de varias placas base. Esta primera que sale es la que nos recomienda, pero me da otras opciones más baratitas y más caras. Vamos a coger la que nos recomienda la Gigabyte B5. Pues lo mismo, nosotros lo añadimos, esa placa base. La placa base tiene que ir, o sea, si nosotros eligiésemos un procesador AMD, no le valdría esta placa base, tiene que ir en concordancia con el procesador que elegimos. Pues vale, nosotros añadimos esa placa base. Nosotros ahora mismo tenemos un procesador Intel Core i5 10400, una placa base Gigabyte B560. Ahora vamos a añadirle una memoria RAM. Pues lo mismo. Siempre la primera que nos ofrecen es la que ellos nos aconsejan, pero podemos
coger otra. Nos la están ordenando por relevancia. Si la queremos ordenar por económica, lo podríamos hacer. De lo que nosotros se trata es que sepamos montar un buen equipo y, por supuesto, de la forma más económica posible. Vale, pues yo le he cogido esta memoria RAM. Esta memoria RAM tiene 16 gigas, que es lo mínimo que vamos a necesitar. Ahora vamos a cogerle una caja. Vale, pues si veis, esta caja ya tiene la torre de alimentación. Si nosotros cogiésemos una caja que no tiene la torre de alimentación, pues luego se la tendríamos que añadir. Pero esta configuración ya según la configuración que vayamos haciendo, pues me la elige. Luego, cuando vosotros hagáis el informe, no hagáis sobre esta configuración, que ya lo estoy haciendo yo. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora, con lo que hemos elegido, pues necesitamos un sistema de refrigeración. Hay torres que ya llevan el sistema de refrigeración. Hay también procesadores que ya lo llevan y no lo necesitan. Pues vale, nosotros le vamos a añadir un sistema de refrigeración. Podemos elegir si queremos un disco solo o queremos dos discos duros. Lo normal, para que nos sea más rápido, es que nosotros en principio por lo menos tengamos un disco sólido. Vale. Si veis, los discos SSD son los discos sólidos. Los discos sólidos. Pues en el disco sólido sí que nos interesa un disco que sea buenecillo, porque es lo que nos da velocidad, y nosotros vamos a tener que estar teletrabajando, lo mismo en una empresa, coordinándonos con mucha gente. No es lo mismo que estás trabajando yo desde mi casa solo. Pues aquí, por ejemplo, nos trae cuenta un disco que sea bueno, un disco sólido que sea bueno y rápido. Vale, ¿queremos un segundo disco? Pues sí que nos trae cuenta. El disco sólido es lo que nos va a dar la velocidad para trabajar. Pero como vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es teletrabajar. Lo mismo, tenemos que almacenar mucha información. Nos trae cuenta un disco en el que vamos a almacenar la información. No vamos a que nos sirva solo para trabajar. Pues vale. Vamos a buscar un disco. Aquí tenemos, este tiene 2 terabytes, por ejemplo. Vamos a mirar. Este sería de 1 terabyte. ¿Qué capacidad tiene este? Vale. El Samsung. Vamos a ver. Ah, no, porque claro, es que este es otro sólido, ¿vale? Entonces, este no. Nosotros ahora no nos traería cuenta un sólido, sino nos trae cuenta un disco para almacenar la información. Un disco SATA, por ejemplo, de 2 terabytes o de 1. Hemos visto este, por ejemplo, que tiene 2 terabytes. Pues le añadiríamos este disco, este no nos va a dar la velocidad. Lo que nos va a hacer es poder almacenar la información. Mira, a ver un momentillo. En este, mira, con la refrigeración no ha detectado una incompatibilidad. Pues entonces ese no lo podríamos poner. Vamos a ver qué ventilador de la CPU le podríamos poner. A ver, este lo quitamos.
porque no ha detectado. Eh, este también. A ver. Porque nos dice las medidas. Vale, pues nos dice que estos sistemas de refrigeración no, yo creo que no va a funcionar ninguno por la torre. Hemos cogido una torre baratita. A ver, vamos a ver la torre. Vamos a coger otra torre. A ver. Vamos a ver. Ya tenemos esta torre. Tampoco nos vale. A ver. Me va a tocar la cara. Vale. Vale, pues ya tenemos ahí con esa torre, ya la tenemos. Entonces, si veis, el mismo configurador nos va ayudando. Pues lo mismo, tendríamos que elegir una fuente de alimentación. Esta torre no la lleva. Bueno, pues así es como lo tendríamos que ir haciendo todo. Al final nos da el precio del ordenador y desde aquí podemos sacar todas las características. Entonces, nos sirve para hacer las dos partes. Por un lado, las características las vamos viendo, por otro lado, hacemos el informe técnico que lo podemos hacer ahí. También os digo, lo podíamos hacer, por ejemplo, para lo que los que, utilizando uno de los que nos recomienda. Vamos a coger uno que no sea de los caritos, por ejemplo, este. Vamos a ver los detalles. Vale, pues en este es lo que tenemos, si lo vamos haciendo, aquí nos da las especificaciones, qué torre tenemos, etcétera. O sea, lo tenemos aquí todo. Pues lo que se trata es que la tarea, pues me digáis, me especifiquéis un poco. Eligió un procesador Intel en lugar de AMD por esto. De gama es un i5, por lo tanto es una gama media que tiene una velocidad tal. Que me deis un poquito las explicaciones. No solo que me digáis, cogió si lo hacéis a través de, ya os digo, de cualquier otro, de un portátil que hayáis cogido, aunque no es lo más recomendable para un teletrabajo, especificarme también cuáles son las características del ordenador, no solo que me digáis el, el procesador que tiene. Entonces, ese sería el informe técnico y luego en el informe económico, ya os he dicho, esa es una manera de hacerlo. Lo podéis hacer o bien hacerme una tabla con la misma esta o con el mismo configurador cuando lo estáis haciendo. Simplemente hacer una captura de pantalla del configurador que te dice lo que vale cada cosa. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Pues bueno, debemos de entregar el informe, me da igual que sea en Word, en PDF, como sea, como no nos especifica nada, pues nada, habrá en otras tareas donde te diga, me tienes que entregar una hoja de cálculo, me tienes que entregar
un Word, me tienes que entregar un PDF. Aquí lo podéis hacer si queréis una hoja de cálculo para el informe económico, y un Word para el técnico. Me da igual cómo lo entregáis, porque no nos especifica nada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo creo que con eso os queda un poquito más claro cómo se haría. Si luego veis lo que vamos a evaluar es el informe técnico, vale un 60%, el económico en un 40%. ¿Qué evaluamos en el 60% del informe técnico? Los criterios A, B, C, D y E. ¿Cuáles son? Pues se han realizado pruebas de funcionamiento del equipo informático, las conexiones de los puertos de comunicación, los elementos básicos de un sistema de red. Entonces, yo como tengo forma de saber que vosotros conocéis eso, no es que me digáis que habéis comprado un portátil, sino que hayáis sido capaz de configurarlo, ¿vale? Em, y bueno, pues ya está, pues con esto yo creo que lo tenemos claro. De todas maneras, ya os digo, antes de poneros a hacer cualquier tarea, preguntad, intentad hacerlo en sucio, anotad preguntas, lo que tengáis, hacerlo a través de los foros, de los, del correo electrónico, de las tutorías, como sea, ¿vale? Pues nada, así que con esto terminamos. Si tenéis alguna duda, bueno, pues mañana el miércoles nos volvemos a ver, ¿vale? Venga, un saludo.